anterior, voy a pasar a hablar en soft spoken porque creo que es lo que mejor encaja para este tipo de vídeos, o como yo más cómoda me siento en este volumen de voz si voy a hablar de estos temas. Pues el último vídeo, hablando un poco sobre la noción de, entre comillas, trastorno límite de personalidad, la verdad es que gustó mucho, así que si te interesa este tema y no lo has visto, pues intentaré recordar y dejar una tarjetita por ahí, ¿vale? Por otra parte, como estos vídeos son de temas no prototípicos del ASMR, muchas personas los encuentran sin más porque tienen interés en este tema y se encuentran a una persona susurrando o haciendo ciertos soniditos, ¿no? Bueno, pues bienvenido a una modalidad de vídeos que es el ASMR, en el que las personas hablan despacio, hablan flojito y hacen soniditos. Voy a tener hoy que manipular el ordenador, así que intentaré no hacer mucho ruido porque sé que a veces soy muy brusca. Bueno, por cierto, os enseño mi libretita. Mirad qué sencilla y qué bonita. Este Shane fue bastante barata y me gusta mucho que solo tiene anillas aquí y aquí, porque cuando tengo cuadernos que empiezan con las anillas aquí arriba, enseguida se me quitan y se me enganchan en los sitios y es súper molesto. Y es color lila, ¿vale? Así que bueno, voy a usarla para... Aunque yo siempre les digo eso, voy a usar esta libreta y acabo usando todas las libretas para todo. No soy especialmente organizada con los documentos. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de un tema bastante complicado como es el trauma. Por seguir un poco con el hilo del otro vídeo, el cual te invito a repasar o a visitar si no lo has hecho, hablamos un poco de cómo las dificultades vinculares en la infancia pueden hacer que la persona no desarrolle suficientes recursos pues, para regularse, para comprenderse a sí misma, para comprender a los demás, para comprender el mundo, y puede surgir en cositas que etiquetamos ahora como por ejemplo trastorno límite de personalidad, ¿no? O los múltiples trastornos de personalidad que encontramos, como sea el trastorno dependiente, el trastorno evitativo. Bueno, en mi parecer son etiquetas diagnósticas, bueno, necesarias para que se entiendan, se puedan comunicar los distintos profesionales, pero no diría que son muy exactas porque no sé muy bien qué pensar de que algo que es fruto de las experiencias de la persona y algo que es una reacción a las vivencias y a la crianza que tiene una persona, hasta qué punto es justo llamarlo trastorno y encima trastorno de personalidad. Eso es un poco mi opinión, así expuesto a lo básico y a lo bruto. Entonces yo en este vídeo hablaba un poco de estas vivencias que tienen las personas cuando son niños, cuando son niñas, los chiquillos, las chiquillas, en sus primeras experiencias con las figuras de apego, ¿vale? Sea un papá, una mamá o la persona que haga de figura vincular primaria. Entonces esto va a configurar básicamente cómo la persona reacciona, cómo la persona recibe, cómo la persona visualiza las expectativas, su propia identidad, sus afectos, ¿no? Como en base a si yo tengo un afecto, una emoción, porque todos los seres humanos nacemos preparados para tener emociones, algunas más agradables que otras, ¿no? Por ejemplo, el miedo, pues yo tengo miedo o estoy triste y lloro o estoy enfadado y yo veo cómo responde el otro, ¿no? Si hay un otro que responde, un otro que me recoge emocionalmente, un otro que me ignora, un otro que se desborda ante mis emociones, etcétera, etcétera. Y aquí es donde surge, sí, he tardado 1000 años en decirlo, pero me parecía una introducción adecuada,
todo el concepto de microtrauma. Microtrauma. Que es el que vamos a estar viendo hoy. He seleccionado un documento que espero que sí, yo creo que sí, que va a ser apto y me va a servir porque trata sobre la noción, pues por ejemplo, de microtrauma y de trauma acumulativo, ¿vale? ¿Qué serían pues esos sucesos? Voy a empezar más que definiendo trauma acumulativo y microtrauma diciendo que es un trauma, porque quizás es una noción que suena mucho, pero no tenemos del todo claro lo que es, ¿no? Trauma significa ruptura, ¿no? Todos sabéis que existe en el mundo médico la sección del trauma, traumatología, traumatismo craneoencefálico, romperse algo, pues ruptura. Pero vamos a hablar de otro tipo de trauma, que es el trauma psíquico, el trauma psicológico, ¿vale? Por lo tanto, vamos a estar hablando de una situación, que esta situación puede ser puntual, ¿vale? Un suceso, o acumulativa, repetitiva. Varía, ¿vale? En intensidad. Hay distintos sucesos más, menos intensos que pueden desencadenar una ruptura psíquica. Esta situación afecta a la persona. ¿Y qué es lo que se le rompe? Este concepto romper creo que es necesario junto a otro que yo llamaría, bueno, yo y seguramente 14.500 de autores, desintegración, ¿vale? Desintegrar, desunión. Todo se parece un poco a ruptura, porque es como que la persona fuese toda una, ¿vale? Imaginaos, todos somos uno, ¿no? Tú eres, yo qué sé, Paco. Pues eres Paco hoy, eres Paco mañana y probablemente en 20 años sigas siendo Paco, ¿no? En el mejor de los casos. Bueno, Dakota le apetece meterse dentro del sofá y me ha quitado la funda. Vale, y las personas estamos formadas ¿por qué? Por nuestra historia biográfica, por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, por nuestras relaciones, por nuestras conductas, lo que hacemos, por nuestros deseos, nuestras expectativas. Todo eso configura un sentido de la identidad, ¿vale? Importante, historia, biografía, el pasado, el presente, el futuro. Futuro en cuanto a expectativa, en cuanto a imaginación, en cuanto a deseos, en cuanto a desesperanza, ¿vale? Todo lo que incluya lo que el sujeto piensa sobre el futuro. Y todo eso, la identidad. Es lo que hace, pues, una persona, pues ese sentido de ser uno en el mundo y de tener sentido de pertenencia, de acción, de individuo. Pues imagina el impacto de estos sucesos que hace que la identidad se desintegre, se rompa, ¿vale? De forma que, por ejemplo, el sentido autobiográfico, yo me llamo tal, tengo X años, nací en 1992, hice la comunión en tal, luego fui al colegio, me gustaba esta asignatura, estudié tal. Pues imagina que de pronto, chum pum, hay un suceso de una naturaleza que para la persona es una ruptura
y hace que todo se rompa, ¿vale? Es como que todo se paraliza, todo se queda vacío. El sentido de lo que yo era, lo que yo soy, lo que yo seré se ha destruido porque ha pasado algo que me causa tan impacto, ¿vale? Que yo siento que no puedo volver a integrar todo eso, ¿vale? Afecta a mis recursos. ¿Cuánto impacte un trauma, ¿vale? Ahora estamos hablando de la noción de trauma a lo gordo, sin distinguir. ¿Cuánto impacte? Pues dependerá de distintas cosas. Dependerá del ciclo vital de la persona, ¿vale? En qué momento está esa persona. Porque según tu ciclo vital tú vas a tener unos recursos para afrontar lo que ha sucedido, ¿vale? Que ahora vamos a hablar de qué características se suele decir que tiene ese suceso traumático. No es lo mismo que un suceso suceda a un niño de 10 años que a una persona de 75, que a una persona de 30, que a una persona que se acaba de divorciar, que una persona que se acaba de quedar embarazada, que una persona que acaba de perder a un ser querido, ¿vale? Situaciones te pueden tambalear y si viene algo traumático pues vas a tener menos recursos. No es lo mismo la de una persona que tenga un soporte social, un soporte laboral y toda una historia biográfica pues consolidada con sentido, ¿vale? La consolidación y el sentido viene un poco también de lo que hemos hablado, ¿no? Yo consolido y yo me conozco a mí mismo y a lo que me ha pasado, yo mentalizo, conozco mis emociones y mis reacciones y lo que me pasa en base a lo que mis primeras figuras de apego, mis figuras vinculares me han podido devolver a mí, ¿vale? Entonces una persona fuerte en recursos que ha tenido la oportunidad de tener relaciones en las que gestiona, es entendida, es respaldada y se le cuenta y se le habla sobre sus emociones, sobre lo que pasa y sobre lo que no pasa, va a tener muchos recursos, muchos más recursos para afrontar una situación traumática que una persona que ha crecido con el abandono o con el conflicto o bueno, distintas situaciones. Naturaleza del trauma, como así a lo gordo, lo que solemos escuchar, pues todo ello que ataque a la integridad física, psíquica, ¿vale? Esto sería un poco así grosor, todos se imaginan eso, ¿no? No voy a enumerar las de eventos traumáticos, creo que todos tenemos capacidad para imaginarnos ejemplos de eventos traumáticos, pero luego hay, quiero decir, algo puede ser traumático para un individuo y no serlo para otro, en base a las vivencias, en base a las experiencias, en base a los recursos, ¿no? Sí es cierto que si hablamos de trauma como todos lo comprendemos, estamos aludiendo a sucesos muy impactantes. Daos cuenta que estamos hablando de sucesos que conllevan que la identidad y la vida de la persona se desintegre, ¿vale? Porque es algo tan fuerte que requiere tal esfuerzo de procesamiento y tanta dificultad para integrar en tu vida, en tu historia vital, que eso ha sucedido, que es tremendamente difícil, ¿vale? Luego os quería hacer esta matización por los traumas que existen, los microtraumas, los traumas acumulativos, que son esos que realmente no parecerían, abro comillas, tan potentes, tan tal, ¿no? Porque no tienen este impacto al escucharlo tan, ¡buah! Pasó esto, pero que cuidado porque son igualmente significativos y relevantes para lo que estamos hablando en cuanto al ser y al yo mismo. Y luego eso que depende de las vivencias, a lo mejor pasa algo que para una persona es una chorrada y a ese mismo algo para otra persona puede ser algo retraumatizante, algo que le traiga otra vez a rememorizar o a recordarle algo por lo que atravesó y tendríamos un momento de desequilibrio muy importante, ¿vale? Otra cosa importante que os he dicho es eso, ¿no? Lo difícil que es, o sea, lo impactante que es, lo doloroso para mi psique,
para mi mente poder encajar que eso me ha pasado a mí, ¿no? Eso es tan doloroso que atenta contra mi vida, contra mi identidad, contra mi integridad, mi cuerpo, mi intimidad. Pues ya sabéis, bueno, no tenéis por qué saber, esto es una coletilla. Mecanismos de defensa que tiene, todos estamos equipados con mecanismos de defensa. El cerebro no es idiota, ¿vale? Que podemos, por ejemplo, del freezing, ¿no? Freezing, el congelarse, que esté pasando algo tremendamente horrible, y ante la imposibilidad de procesar en directo lo que está pasando, uno se queda congelado, no es capaz de reaccionar, ¿vale? Esto es un mecanismo de defensa pues, milenario, igual que los animalitos, o sea, igual que algunos animalitos se hacen el muertos, ¿no? Y bajan sus pulsaciones al mínimo para evitar que el depredador pues, se los coma. La amnesia, ¿vale? Sonará todo. La amnesia de... bueno, tiene un nombre, no me sale ahora mismo. La amnesia por trauma. Amnesia, creo que sería amnesia disociativa, ¿puede ser? No lo sé, no me sale, lo siento. Aquí, por ejemplo, tendríamos las lagunas, ¿no? Que es, pues, que no me acuerdo qué sucedió desde las 10 hasta las 12. No recuerdo nada, hay una laguna, La amnesia selectiva, que es que no recuerdas algo en concreto, no recuerdo una cara, no recuerdo un olor, no recuerdo el nombre de esta calle, ¿no? Selectivo. Luego, por ejemplo, estarían casos mucho más complejos como las fugas, ¿no? ¿Qué sería? Fugas disociativa, ha pasado algo horrible que la persona puede procesar, se ha quedado en lo que conocemos como shock, y estas personas deambulan, ¿no? Esto suele verse, por ejemplo, cuando hay un accidente de tráfico, ¿no? Y uno sobrevive y ve un muerto a su alrededor, empiezan a andar y no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Y la amnesia disociativa, o el bloqueo de los recuerdos, que es no pensar sobre el suceso, actuar como si no hubiera ocurrido, querer pasar páginas sin procesarlo, con las consiguientes dificultades, porque algo que ha pasado me ha pasado a mí, a mi persona, y expulsar eso de mi historia biográfica, expulsar eso de mi identidad y de todo lo que he nombrado antes, ¿vale? Afectos, conductas, proyectos, todo eso lo he borrado, pues no existe. El ser humano no cuenta con un botón de reseteo y de olvidar. Por eso un trabajo personal muy difícil, abordar un trauma, ¿vale? Integrar un trauma, lo llamaría yo. Y esto, palabra muy importante con la que quiero que enganchéis, que es la disociación, la separación, ¿no? Hay un documento muy guapo, bueno, no un documento, es como una teoría de unos autores, Van der Kolk, Van der Hart, que hacen una propuesta del trauma, ¿no? Tiene un nombre, ¿vale? No me sale ahora mismo. Podemos revisarlo en otro vídeo si queréis. Estructural, yo creo que es la teoría estructural, que claro, divide la persona, ¿no? Como en la parte emocional, la parte de la memoria, y llama una parte aparentemente normal, ¿no? Entonces como que esa persona activa la parte aparentemente normal, la PAN, voy al trabajo, veo a mi familia, veo a mis amigos, pero funciono totalmente disociada de mi parte emocional y de mi parte de los recuerdos, ¿no? Es parecido a lo que estamos diciendo. Sigo funcionando aparentemente, intento dejar eso a un lado. No es que intento, es que es tan compleja los mecanismos mentales de defensa que yo creo que esto se producirá sin querer. Mi cuerpo, mi cabeza no puede con esto. Lo dejo de ahí. Aunque más que probablemente esto no sea posible, la persona tenga diversos síntomas como estar hiperalerta, atenta constantemente a todo, tener esta frialdad emocional, daros cuenta que es eso de disociar y de apartar, tiene un costo para el ser, para el yo,
pues las pesadillas, los problemas de insomnio, etcétera, etcétera. Yo creo que en estos 21 minutazos, más o menos, he podido contaros... Voy a bajar el volumen por si acaso. He podido contaros qué es trauma, ¿no? Creo que más o menos, que lo más interesante sería quedarse... Tengo la mano muy larga, ¿no? Sería quedarse con ruptura de mi yo, ruptura del tiempo. El tiempo se queda así como en una especie de stand-by muy desagradable. Literalmente la persona no puede avanzar. Vale, y ahora vamos a leer un poco porque he estado hablando de esto más de lo que yo esperaba. Pero creo que era necesario y no meterme a explicar. Vale, pues aquí hay un autor que me parece muy interesante, del cual yo no había escuchado hablar antes, que es el concepto de trauma acumulativo, ¿vale? El autor se llama Masood Khan. Masood Khan. Y propone el trauma acumulativo. Espero que os gusten los sonidos de boli, de subrayador y de toda la historia. Vale, pues Masood Khan es un discípulo de Winnicott, ¿vale? Winnicott es como el maestro, uno de los maestros del apego. Yo diría que el maestro y el más sonado pues sería Bowlby, ¿no? Bowlby, pero bueno, Winnicott habla mucho de la presencia de la madre, ¿no? Él establece esto de la madre suficientemente buena, los objetos transicionales y todo el viaje que hace el individuo de ser dependiente a poder ser independiente. Entonces, pues por lo visto, Masood Khan es discípulo de este hombre y se ha dedicado a escribir sobre el microtrauma y el traumatismo repetitivo, ¿vale? Esta noción de trauma acumulativo, que sucedería durante el desarrollo en un momento temprano, ¿vale? Que es del bebé, del niño o de la niña, en la interacción con el cuidador. Por lo tanto, estamos hablando de traumas que son vinculares, ¿no? De hecho, Judith Hernan habla de otro concepto que es el trauma complejo. Que el trauma complejo pues hablaría también de cuando se acumulan traumas, cuando una situación traumática no deja de suceder. Esto también es otro concepto del que podemos hablar en otro momento. Mira, qué de ideas se me están ocurriendo, ¿vale? Pues son pequeños traumatismos repetitivos que se acumulan y que implican, bueno, aquí lo explica de una forma muy poética, una herida, ¿no? La herida narcisista. No os dejéis llevar por narcisismo en el sentido peyorativo de la palabra, ¿vale? Narcisismo es todo el amor invertido en uno mismo. Esto siempre y cuando sea en su medida es muy necesario. O sea, imaginad como el desarrollo de un ser que no tiene nada de narcisismo y que no se ama nada a sí mismo. Claro, como podréis, espero, imaginar a estas alturas del vídeo, para que tú te ames, a ti te tienen que amar. Si no, no te va a salir espontáneamente de un árbol el amor y el autoestima y todas estas palabras tan sonadas. Entonces, pues se quedaría una herida narcisista abierta. Claro, esto se produce, os he dicho, en un momento temprano, ¿no? Cuando el yo se está construyendo. De ahí a que vaya a afectar directamente en la constitución del yo, de mi identidad. Dejan al sí mismo, al self, que es un concepto, el self, yo creo que es de Winnicott, ¿no? Melanie Klein también habla de el self, pero yo diría que es de Winnicott, diría yo. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues lo deja en situación de fragilidad. No tienes, ya no estás teniendo lo que estábamos hablando antes de los recursos,
recursos, esta persona que se conoce muy bien a ella misma, conoce sus emociones, conocen también al otro, lo que puede estar pensando en el otro, la relación, todas estas cosas que creemos que las hacemos de forma naturales, para empezar, son muy complicadas, vienen de aquellos barros, vienen estos lodos, y no todas las personas estamos tan bien equipadas como pensamos, porque se ha hecho demasiado natural ciertos estilos de crianza que realmente no hacen bien. Pero bueno, los continuados, repetidos y duraderos desajustes que no se reparan, esto es también importante, porque la movida está en que no se repara. Es decir, un cuidador, una mamá, un papá, se puede equivocar. De hecho, se va a equivocar 1, 2, 3 y 100 veces. La diferencia está entre un cuidador que un día, por lo que sea, porque no es su día, porque está cansado, porque le ha pasado algo, le grita a su hijo o ignora a su hijo, y luego es capaz de ir y explicárselo, pedirle perdón y explicarle: mira, hoy te he gritado, lo siento mucho, no quería hacerlo porque me ha pasado esto, y sé que es muy desagradable y lo siento. No es lo mismo un cuidador que puede reparar eso que otro cuidador que esto lo hace sistemáticamente. No se puede, bueno, en algunos casos, en otros casos no me voy a meter ahí, pero digamos que quiero también deciros que estos cuidadores, estos padres y estas madres, a su vez han tenido historias con sus padres y con sus madres que no le están dejando hacer bien su labor de madre y padre. Creo que me he explicado, ¿vale? Entonces, en algunos casos no se va a preguntar ni se va a interrogar por qué le está chillando a su hijo, por qué lo está ignorando, por qué lo está castigando o por qué le está pegando. Y lo va a hacer sistemáticamente y no va a haber ningún tipo de reparación, ¿vale? Entonces hay una consiguiente cascada de desencuentros en la interacción. Son frustrantes, son dolorosos, y esto hace un efecto traumático y acumulativo, porque se rompe el sentimiento de continuidad del yo, ¿no? Una persona que no es aceptada en sus emociones, en su ser, que es maltratada, ya sea mediante la palabra o mediante el acto, ¿qué tipo de yo va a poder formar? ¿Qué tipo de sentido biográfico y de mi existencia? Es imposible. Que se expresaría posteriormente con un funcionamiento, bueno, vamos a decir angustioso, por no meter, porque quiero que sea sobre todo didáctico. Vale, todas estas angustias, ¿no?, pues hace que la persona desarrolle mecanismos de defensa, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí pues tener una capacidad empática mermada. O sea, ¿qué coño voy a tener yo empatía? O voy a entender al otro, o voy a querer preguntarle al otro qué le pasa y comprenderlo y tal. Si es que yo no he podido aprender eso. O sea, yo lo que he aprendido es que mis emociones, fijaos que duro esto, yo he aprendido que mis emociones son peligrosas, porque mis emociones lo que hacen es que a mí me humillen, me dejen, hagan llorar a mi madre. Entonces yo aprendo a apagar mis emociones. Recordad que aquí hay dos expresiones diferentes de lo que llamaríamos del límite, que no sería o me apago, estoy evitativo totalmente, estoy inhibido, ni siento ni padezco, pero por dentro lo estoy pasando horrible, o me desbordo, ¿no? Soy un manantial incontrolable. Bueno, pues estas cosas, ¿no? Esta aparente frialdad, falta de empatía, no buscar relaciones íntimas con el otro, son mecanismos de defensa. Vale, y además pues esto, ¿no?, se va constituyendo el niño o la niña de esta forma, y esto a la vez se retroalimenta porque pone una situación incluso más difícil para el cuidador. Es un círculo de vicio, ¿vale? Vale, aquí explica un poco que la respuesta que da la persona al trauma, pues no podemos decir que sea una
mismas, ¿no? Hay personas que se inhiben, que evitan, personas que todo lo contrario, que no pueden parar de buscar conflictos, personas que están siempre enfadadas, o personas que están deprimidas, o personas que se les va el cuerpo, ¿vale? Que no paran de aparecerles síntomas físicos. No es algo que se pueda generalizar. Bueno, esto que os he leído es un pequeño resumen. Hay un texto mucho más grande. Voy a ver si hay algo así sencillo que os pueda leer. Yo pienso que llevamos media hora y creo que sí está bien, porque lo que sigue lo veo demasiado profundo y creo que la idea en esta media hora puede quedar clara. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues espero que os haya gustado y sobre todo espero que os haya resultado de utilidad, que os haya podido resultar relajante, entretenido. Aquí he escrito mi paginita en sucio. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.